Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a este evento denominado Gobernanza Climática en los Consejos, una oportunidad estratégica para las empresas, en donde tendremos un panel de diálogo seguido de la firma de la alianza estratégica entre la Bolsa Institucional de Valores y Chapter Zero México. Para comenzar con el panel, le damos la bienvenida a Roberto Aguilar, editor en jefe de Forbes México, quien fungirá como moderador del panel. Adelante, Roberto, y muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Me siento muy honrado de poder compartir este estrado con, sobre todo antes de los personajes, con una misión y un objetivo muy importante. Yo diría que incluso la pandemia nos hizo más sensibles a ver cosas que allí estaban y que quizás habíamos olvidado un poco. Y bueno, me da mucho gusto presentar a los ponentes. María Ariza, CEO de Viva, siempre tan activa. María, bienvenida. Gracias. Iker Vinagueras, que él es el encargado de emisoras y soluciones ACG de Viva. Iker, bienvenido. Muchas gracias. Jimena Marván, directora ejecutiva de Chapter Zero México. Bienvenida. Y también a Yves Ayabs-Dutili, presidente del comité ejecutivo de Chapter Zero México. Gracias, bienvenidos a todos, gracias a todos los que nos están acompañando. Y bueno, pues en realidad lo que comentaba yo al principio es la importancia de esta gobernanza climática y de todo lo que implica, y de todos estos factores que hemos estado viviendo y padeciendo, diría yo. Pero vamos a entrar en materia y la pregunta con la que me gustaría arrancar es justamente para María Ariza. ¿En qué consiste la estrategia de sustentabilidad de Viva, que entiendo bastante avanzada en México? Gracias, Roberto. Pues muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Me llena de emoción. Grandes amigos de muchos años con los que hemos venido construyendo pues ideales y visión, y me encanta tenerlos aquí. Gracias. Y bueno, en Viva la verdad es que, como dice Roberto, sí es cierto. Estos momentos de introspección, de revisar las perspectivas y las oportunidades que se dieron, no solo en México, pero en el mundo, nos reconfortaron en la visión que habíamos diseñado desde el principio de la operación de Viva. Y es que cuando arrancó Viva en el 2018, nosotros teníamos un objetivo muy claro, y así lo nombramos como Viva Sustentable, que ahora llamamos Viva Sostenible. Este es un programa que para nosotros era fundamental y viene de un poquito de historia del por qué era necesario voltear a ver las inversiones desde un punto de vista no solamente financiero, sino realmente desde un punto de vista holístico, que tuviera un impacto en lo social, en lo ambiental y obviamente con un componente importantísimo de gobierno corporativo. Y esto obviamente buscando que se fortaleciera pues toda esta estructura de mitigación de riesgos en favor de los inversionistas. Entonces en Viva hicimos toda una estrategia desde el 2018 y la tenemos pues hoy mucho más fina, con mucho más puntos que vamos recorriendo y que el equipo me ha ayudado a fortalecer, pero básicamente buscando vincular, porque esa es la labor principal de un mercado de valores, vincular el capital con los proyectos de inversión que necesitan ese capital para crecer, vincular nuestros ahorros, nuestra inversión con aquellas causas en las cuales creemos, realmente buscando cambiar, mejorar el rumbo del mundo. Y nos toca desde hoy, nos toca de hoy en adelante. Y lo podemos hacer. Y lo hacemos de varias formas, por lo pronto desde Viva, a través de varias alternativas que hemos diseñado. Una de ellas, por supuesto, es cómo acompañamos a todas nuestras empresas que quieren emitir algún instrumento que tenga estas características, haciendo todo un proceso de estructuración, acompañamiento, visibilidad, reporteo en este sentido, desde una guía inclusive que los acompaña a entender de qué se trata,
Y esto, la verdad que para nosotros ha sido pues un valor agregado bien relevante que las empresas han encontrado en Viva. Y creo que eso nos ha diferenciado de forma muy importante. La otra estrategia que hacemos es pues todos estos productos que venimos diseñando de la mano de aliados estratégicos para poder impulsar a las empresas que están tomando decisiones en este sentido. Y específicamente hablo, por ejemplo, de los índices. El FTSE for Good Viva es el primer índice en su tipo en México con estándares internacionales que logra captar la atención y la inversión de inversionistas institucionales internacionales que ven en las empresas mexicanas todos estos esfuerzos. Creo que era un producto que era necesario, que logra captar la atención, la atracción de estos capitales y que impulsa a las empresas a ir tomando pasos bien decisivos. Esto es previo inclusive a la pandemia, porque como decía Roberto, la pandemia nos sensibilizó. Y hoy los inversionistas es cierto que han cambiado de una forma pues bastante acelerada su visión de cómo van buscando las inversiones y los instrumentos. Y hoy dedican gran parte de su portafolio a estas oportunidades de inversión que logran tener todas estas características. Y este es un ejemplo de un índice que concentra estas empresas que están liderando y punteando estas características, estas condiciones. También lo hemos hecho a través de, por ejemplo, siendo los líderes en bonos de género, por ejemplo. Todos los bonos de género se han hecho en Viva, cosa que me llena de orgullo porque además es algo que personalmente me llena de orgullo. Me motiva y es algo que todos los días intento seguir contribuyendo. Y pues toda la infraestructura que Viva provee para que esto suceda. Y obviamente toda nuestra estrategia interna que acompaña con hechos y con realidades lo que también solicitamos a las propias empresas. Muchas gracias María por esta introducción, por este panorama de lo que está sucediendo. Y amigos, de verdad, cualquier pregunta que quieran ustedes compartir con nuestros asistentes son bienvenidas. Están ahí en el módulo que ustedes tienen en el acceso para preguntas y respuestas. Y ahora, Iker, comentaba María de todos esos esfuerzos. Mi pregunta es, ¿cómo se cierra la pinza? Es decir, ¿hay oferta, hay demanda? ¿En realidad se está dando esta ecuación o todavía falta algo más por hacer? Claro, mira, te diría que del lado de los inversionistas, nosotros los vemos como los principales aliados para que realmente se detone este tipo de mercado en México. Las sobredemandas que hemos visto del lado de Viva, en los diferentes bonos que contaba María, entran en un promedio entre 2.7 veces hasta 6 veces el monto total colocado. Esto da un menor costo de financiamiento en el tiempo a los potenciales emisores o a los mismos emisores, y vemos que son los principales que ya se están empezando a sofisticar con mayor rapidez que los mismos emisores. Entonces, dentro de los mandatos de estos fondos de inversión, que principalmente son los grandes a nivel global y a nivel nacional, ellos mismos son los que ya están poniendo las reglas del juego en el mercado. Entonces, los mismos emisores están tratando de cachar los diferentes assessments y frameworks que tenemos ya integrados en nuestra estrategia para poder avanzar en todos los disclosures que están haciendo en los diferentes modelos de negocio. Entonces, en específico en el tema climático, en todos los 18 rubros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 3, que es Acción por el Clima, es uno de los más importantes que estamos viendo desde la Unión Europea a Estados Unidos, que son uno de los principales rubros en donde la economía mexicana está integrada. Vemos que grandes recursos están yendo para allá, en donde las empresas mexicanas deben de tener un avance importante. Somos la 11ª economía mundial que tiene mayor contaminación de todas las principales economías. Entonces existe una oportunidad enorme en poder avanzar en las diferentes industrias. Yo te diría que solo 16 corporativos mexicanos han avanzado con este tipo de bonos. Tenemos alrededor de 40 a 50 en la parte de capitales que ya también hacen disclosure a través de los diferentes assessments. Entonces,
estoy hablando de un número muy, muy pequeño a comparación de la cantidad de empresas que tiene México y que tarde o temprano se va a tener que hacer este tipo de avances. Y te digo principalmente porque ya hablé de la parte de los inversionistas, las mismas aseguradoras van a elevar las primas de lo que va a costar el riesgo climático. Las mismas compañías globales con las cuales tienen integración con las empresas mexicanas van a pedir que las empresas mexicanas empiecen a hacer disclosure de todos estos temas. Entonces vemos que la ruta va para allá. Lo que nosotros nos toca del lado de Viva, del lado de Chapter Zero y de los diferentes aliados que integran el programa Viva 360 Sostenible es poder acompañar a todas estas compañías y tratar de hacer toda esta transición lo más eficiente y simple posible. Esto ya no lo detiene nadie ni nada y sería un error costosísimo para toda la humanidad porque pareciera que a veces hablamos de un país que está en Estados Unidos o un mundo que ven ellos, que ven Japón, que ven otros, pero al final vivimos bajo el mismo techo, bajo el mismo mundo. Y por eso me gustaría comentar, porque creo que esto es lo más importante que nos trae en esta tarde, justamente Jimena Marván, directora ejecutiva de Chapter Zero México. ¿Qué es? Porque esto también requiere una alineación global. No es tan fácil y hoy lo que se está viendo en Viva y en el mercado mexicano y otros tiene que ver con estas iniciativas que se generaron en otras latitudes y que hoy están haciendo que se alineen los objetivos. Y eso que ha sido decisivo para lo que estamos viviendo y para lo que falta todavía. Así es. Pues muchas gracias. Gracias María, gracias Iker por recibirnos en su casa y por empezar este gran camino que seguramente haremos y iremos forjando poco a poco, pero con mucha solidez, como ha sido desde el arranque. Como bien dices, Rogelio, esto es un tema global, ¿no? Que hoy nos trae a México en específico, pero que efectivamente está sucediendo a nivel planetario, ¿no? Y bueno, esta iniciativa que es Chapter Zero México, que está dentro de una iniciativa global que se llama Iniciativa de Gobernanza Climática, surge por la necesidad y la inquietud del Foro Económico Mundial de poder incorporar a los grandes tomadores de decisiones a nivel empresarial en estos temas climáticos, ¿no? Y entonces el foro, alrededor de más o menos en 2019, principios de 2019, se da la tarea de crear un cuerpo de principios y una guía de gobernanza climática específicamente para los consejeros de empresa. Dice, tenemos que poder involucrar a estos grandes líderes y tomadores de decisiones para que realmente los cambios se puedan empezar a dar en las empresas. Empecemos no solo de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo y tengamos el compromiso de estas personas. ¿Y de qué se trata esta iniciativa? Pues se trata básicamente de dotar a los consejeros de empresa y a los altos directivos de conocimiento, de habilidades y de herramientas que les permitan realmente jugar un rol activo, ¿no? Para poder enfrentar la emergencia climática y garantizar así nada más y nada menos, Roberto, que la viabilidad de sus negocios en el tiempo. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una crisis que presenta pues un cambio de paradigma que evidentemente lo estamos viendo en el planeta y lo estamos viendo a nivel ecosistémico y que esa gran enfrenta climática pues lo que va a poner en juego es no solo al planeta y a la humanidad, sino el futuro de las empresas como lo conocemos. Entonces necesitamos dotar, y de eso se trata esta iniciativa, de conocimientos, habilidades y herramientas a los consejeros para poder enfrentar todo esto, ¿no? Y como todos sabemos y como todos hemos oído de una manera u otra, pues los efectos del cambio climático están clasificados como el riesgo número 1, ¿sí?, que enfrenta la humanidad y, como he dicho, las empresas en este caso. Y bueno, para tener más información sobre esto están todos los informes de riesgo, está el informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial de este año, ¿no? Ya coloca al riesgo climático como el riesgo número 1 que enfrenta la humanidad. Entonces está la ciencia y está ya mucho conocimiento alrededor de todo esto como para que no tengamos una iniciativa, un despliegue muy serio con respecto a
cómo ayudar a las empresas desde sus órganos de gobierno a enfrentar todo esto, ¿no? Y pues como lo ve la iniciativa y como lo vemos en Chapter, pues las empresas que quieran seguir existiendo después del 2050, ¿no? Deberán adoptar guías muy claras y estándares muy claros de sostenibilidad y de gobernanza climática para lograr una transición exitosa hacia una economía neutra de emisiones de carbono, ¿no? Y poder así, como te decía, garantizar su viabilidad. Y eso empieza por el Consejo de Administración, ¿no? Entonces, no solo lo queremos ver a nivel estrategia y a nivel operación, lo queremos ver a nivel gobierno. Y una vez que esté realmente embebido en el gobierno, es que vamos a poder ver cómo todos esos cambios se hacen también a nivel proceso, a nivel sistema, a nivel operativo, estrategia, lo que se necesite. Algo que es importante, y regreso a tu punto de una iniciativa global, es hoy ya somos 18 capítulos, ¿no? Esto quiere decir que estamos en 29 países y bueno, somos ya una red de más o menos un poco más de 100,000 miembros, que eso quiere decir 100,000 consejeros a nivel global, que ya están hablando de estos temas, que ya se están preparando para esto y la gran apuesta del capítulo Cero México, o Chapter Zero México, como les decimos también, es que eso mismo empieza a suceder en México. Lo estamos ya viendo en Europa, se está consolidando en Europa, lo estamos ya viendo en América del Norte, tenemos capítulos ya en América Latina, también estamos en Chile, en Costa Rica, en Colombia, y queremos poder consolidar este mismo esfuerzo en México y con eso hacer un llamado a los consejeros y a las consejeras para que realmente se puedan integrar a esta red y puedan formar parte de este cambio de paradigma, como dice María, y que podamos realmente estar hablando de una cultura corporativa y de gobierno distinta que nos permita transitar a una economía neutra en carbono antes del 2050. Muchas gracias, Ximena. El presidente del Comité Ejecutivo de Chapter Zero México, porque es más allá de sensibilizar, es decir, hoy no es que nos demos cuenta de lo que está sucediendo, porque son evidentes los riesgos, los efectos, y sería hasta romántico pensar que lo vamos a mejorar. Lo que creo que hay que hacer primero es detenerlo. ¿Cómo hace este capítulo o cómo dota de herramientas justamente a los consejeros para que puedan transmitir? Al final del día, el Consejo de Administración, órgano supremo de cualquier empresa, pues es el que va a marcar la directriz, pero ¿cómo enseñar o qué hay que enseñar a los consejeros para que puedan transitar y transmitir esta gravedad y las herramientas y soluciones que potencialmente se pueden aplicar para las empresas? Una pregunta muy oportuna, Roberto. Estamos muy emocionados de estar aquí hablando de un tema del cual no se habla lo suficiente, ¿no? Tú acabas de decir que es algo evidente, pero no es evidente para todo el mundo. Yo empezaría diciendo que el cambio, la razón por la que nos tiene hablando de esto hoy en día es porque el tema del cambio climático pasó de ser un tema de ética, un tema de hippies trasnochados, a ser un problema, o sea, que involucra a los inversionistas principalmente, porque es un riesgo material, es un riesgo financiero y es un riesgo sistémico. Entonces estamos hablando bajo el contexto de un riesgo que pone a un negocio, o sea, ante la posibilidad de perder valor. Los bancos centrales fueron los primeros que identificaron este problema. Y lo que se dieron cuenta es que si esto no se revertía, todo el sistema financiero va a colapsar. Porque las inversiones a largo plazo de activos que en el largo plazo van a valer cero, pues imagínate cómo van a impactar a los inversionistas institucionales. Entonces esto viene impulsado porque los inversionistas requieren cambiar su portafolio de inversión para invertir en empresas que están conscientes de lo que estamos viviendo allá afuera, del riesgo financiero y material, también llamado emergencia climática. Pero la emergencia climática es simplemente uno de los síntomas del problema genérico.
O sea, es un problema o sea, y por eso ASG incluye los 3 factores, ambiental, social y de gobernanza. O sea, es un problema del medio ambiente, es un problema social, porque si socialmente la gente no está conforme, pues la viabilidad de la empresa no va a poder sostenerse en el tiempo. Y la gobernanza la vemos como la parte fundamental, y por eso Capítulo Cero México, que viene a acompañar a los consejeros de empresa, se vuelve fundamental, porque la gobernanza es la que va a permitir vincularte con el aspecto ambiental y social, porque es la empresa la que voluntariamente va a decidir cambiar hacia adentro para poder impactar hacia afuera. Pero tiene que ser un cambio hacia adentro. Y por eso estamos muy entusiasmados y llevamos trabajando más de 2 años en esto, Roberto. ¿Por qué? Porque no, o sea, esto es tan importante que no lo puedes hacer mal. Hay que hacerlo bien. Y hay que tomarlo con toda la seriedad que implica. Entonces, Chapter Zero México, como parte de la iniciativa de gobernanza climática, viene a compartir los 8 principios de gobernanza climática, ¿no? O sea, son los 8 principios que después de 3 años de análisis y estudios se determinó que son lo que tiene que trabajar el Consejo para poder desarrollar una estrategia que pueda impactar la forma de hacer negocios para transitar, y esto es una parte muy importante, o sea, lo que estamos haciendo es ayudando a que los negocios desarrollen una estrategia que tome en cuenta el riesgo climático para transitar una economía neutra en emisiones de carbono. No sabemos todavía cómo va a ser esa economía neutra en emisiones de carbono. Digo, el que te diga que lo sabe, te está mintiendo. O sea, pero la vamos a construir juntos, y por eso tenemos que hacerlo con esfuerzos colaborativos como este. Y tenemos que involucrar a los consejeros de empresa, que son los que administran a las sociedades, y no les vamos a dar una receta. No hay nadie que nos pueda decir cómo lo vamos a hacer. Cada consejero tiene, y este es el primer principio, tienes que asumir tu responsabilidad como consejero. O sea, y si tú como consejero dices, oye, pero ¿cuál es mi responsabilidad ante el cambio climático? ¿Yo cuál responsabilidad tengo? Pues ya me diste la respuesta. O sea, si tú como consejero no sabes cómo va a afectar el cambio climático a tu empresa, vas a ser responsable por los daños y perjuicios, porque tu principal responsabilidad como consejero es preservar a la empresa ante los riesgos que enfrenta y diseñar las estrategias para minimizar esos riesgos y preservar el valor. Ahora, digo, tienes que cumplir con la ley, tienes que cumplir con los estatutos. Entonces, a menos de que la sociedad te diga, oye, tú no tienes que hacer nada, despreocúpate, tienes esa responsabilidad. Entonces, digo, esto es de la mayor relevancia, Roberto. Claro, y yo lo decía un poco en ese sentido, de que pareciera tan evidente, pero al final del día hay todo un andamiaje atrás que nos cuesta mucho trabajo entender, desde todos los stakeholders, desde los propios consumidores, las empresas, la sociedad, las autoridades, las políticas públicas. Interesante, y por eso hay estas iniciativas, insisto yo, de alinear estos objetivos. Están llegando preguntas, muchas gracias, y bueno, repito, todas las preguntas bienvenidas. Ahí tienen un módulo de preguntas y respuestas, y bueno, ya tenemos una, y esta sin duda es para María. ¿Cuáles son los objetivos de colocación de Viva en materia de bonos ASG y cuánto ha ofrecido en los mercados en los últimos años? Gracias, Roberto. Bueno, a ver, el año pasado, que fue uno de los años en donde vimos realmente un empuje importante en este tipo de bonos, prácticamente Viva colocó ya el 44% de todos los bonos temáticas del mercado. Y esto lo digo con orgullo, porque la verdad es que venimos de apenas pues arrancar 3 años de darnos a conocer, de estar empujando, y hoy tenemos la confianza tanto de empresas como de inversionistas que acompañan estas emisiones. Y como dice Iker, es bien importante, o sea, el hecho de que lleguen las empresas y la sobredemanda de estos bonos sea tal, pues resulta en un ambiente que contagia el entusiasmo y que a todos nos motiva a seguir pensando que por ahí vamos en un camino correcto.
Entonces me emociona mucho pensar que el año pasado teníamos 44, yo quisiera pensar que en el 2022 vamos a tener más del 50, ojalá. Sería nuestro objetivo principal, sobre todo en términos relativos con los bonos que no son de tipo ESG. Eso es lo más importante. Por supuesto queremos seguir emitiendo bonos sociales que tengan pues obviamente compromisos y que puedan dispersar a causas con las cuales nos sentimos identificados. Obviamente bonos sustentables, verdes, de forestales, inclusive vienen tal vez alguno nuevo por ahí, de algún color que no quiero decir mucho, pero ojalá que venga. Quiere decir que hay espacio, sobre todo hay apetito. Y sobre todo hay apetito por lo que dijo ahorita ahí muy bien, y es la mitigación de los riesgos que se tiene y del control y de la visión que tienen hoy las empresas al hacer una emisión de este tipo es mucho más profunda que la que tal vez se tendría si no tuvieran toda esta pues, responsabilidad. Y eso, a la luz de los inversionistas, es un impacto importantísimo. Entonces, creo que nos encanta pensar que vamos a seguir liderando esto, vamos a seguir empujándolo con mucho entusiasmo. Ojalá que vengan más emisiones de acciones. Nuestra emisión de acciones, la primera, fue una empresa de energía solar fotovoltaica, la primera y única en América Latina de energías renovables. Y eso demuestra el compromiso de verdad genuino que tiene Viva por el tema sustentable. Y es una empresa pequeña, es una emisión pequeña para lo que realmente habíamos visto en los mercados y demuestra que se pueden hacer emisiones más pequeñas, que se pueden hacer emisiones en otras industrias distintas y que hay apetito y que hay visión en este sentido. Entonces, pues aquí estamos en Viva y ahí vamos al 2022. Muchas gracias, María. Y esta pregunta, sin duda, para Iker Vinagueras. ¿Cómo coadyuva, cómo ayuda o acompaña Viva justamente para que las emisoras de inversiones sostenibles no caigan en este fenómeno del greenwashing? Por ahí hay un 360, creo que es una estrategia muy interesante la que está aplicando justamente Viva. ¿Por qué nos cuentas un poco más sobre esto? De nuestro programa 360 Sostenible nace, como bien decía María, en un diseño que identifica los principales problemas que veíamos en las emisoras, el por qué no avanzan con cierta agilidad. Entonces fuimos recopilando todos esos principales problemas y les fuimos encontrando una solución. Ahorita te voy a platicar un poquito también de lo que tenemos armado ya para poder evitar todo el ESG washing en México. Pues sí me gustaría contarte un poco de la estrategia. La estrategia empieza y son 10 diferentes soluciones. Tenemos 50 diferentes aliados especializados en ESG, parte de ellos obviamente Chapter Zero. Y lo que queremos hacer es desde un inicio poder encontrar un espacio del diálogo con los consejeros y con el C-suite, las direcciones, las principales direcciones de una compañía. Y como decía Jimena, ¿no? Entrar a una conversación de arriba para abajo. Si no entramos así, la verdad es que lo que estábamos notando en las emisoras es que se tenía una persona de sustentabilidad, pero realmente era muy difícil poder transitar una compañía con una sola persona tratando de hacer todo ese camino. Se necesita que el Consejo de Administración realmente esté integrado a esta estrategia. Entonces, de los primeros pasos que tenemos es poder ofrecerles una radiografía, le llamamos ESG Scan, en donde entramos justo a poder tener estos diálogos con los consejeros. Se crea un diagnóstico inicial de dónde estás parado en cuestiones de ESG, mostramos las debilidades y las fortalezas, enseñamos una estrategia de corto plazo y por último una estrategia de largo plazo. Tenemos desde diferentes soluciones también como el construir un estudio de materialidad, que es poder incluir cuáles son los principales grupos de interés de la compañía, tanto internos como externos, cuáles son los temas fundamentales que están buscando cada uno de estos actores que son muy relevantes para el sostener la compañía en el tiempo, el poder construir un marco de referencia, que esto va a ser esencial si es que la empresa quiere realmente poder hacer un disclosure de todo lo que está haciendo en materia de ASG.
Tenemos la vinculación con bancas multilaterales y fondos ASG, en donde ellos entran en diferentes soluciones, desde el poder financiar la transición, sobre todo están interesados en temas climáticos, el que puedan entrar con una garantía de pago oportuno, o el que puedan hacer tal cual un apoyo en toda la parte técnica de la construcción o estructuración de un bono temático. Tenemos también el poder contar con diferentes asesores o certificadoras de segunda opinión. Esto es el gran distintivo que va a tener un bono temático, un bono ligado a la sustentabilidad, el llamado Second Party Opinion o SPO, en donde ya el bono va a ser evaluado por un auditor externo y se va a dar una calificación de principalmente dos temas, los KPIs y los Sustainability Performance Targets. Entonces, les vamos ayudando en todo lo que se va a ir necesitando y estamos también por lanzar una plataforma tecnológica que lo que ayuda es a poder transitar a toda la compañía de una manera mucho más sencilla, el consolidar toda la fuente de información. En México uno de los grandes retos es la generación de datos. Nosotros creíamos que todo este tema no financiero, toda la cuestión de ASG, simplemente se daba por crear políticas y por adherirnos a ciertas organizaciones. No, la verdad es que sí es un tema muy importante de generación de datos y todos esos datos van a ser evaluados. Y esos datos van a servir para que podamos realmente identificar si la empresa está avanzando o está retrocediendo. Y obviamente esas son las cosas que va a cuestionar un inversionista a la hora de enfrentarse en cualquier tipo de roadshow. Y hoy en día las empresas, desde las más grandes hasta las medianas, se están enfrentando a ese tipo de cuestionamientos. El por qué lo haces tradicional y por qué no empiezas a basar tal cual tu compañía a que sí pueda dar el siguiente paso. Entonces, es una estrategia integral, estamos por lanzarla en los próximos 2 meses, pero ya estamos teniendo este tipo de conversaciones con compañías de prácticamente todos los sectores y eso es lo interesante del mercado de valores y del sector financiero, que se integra prácticamente a todas las industrias. Entonces, como bolsa de valores, esa es la oportunidad que nosotros tenemos, el poder tener acceso a todas estas industrias, ver cuáles son las más rezagadas y justo entrar en cada uno de estos sectores a poder ayudarlos a transitar. Oye, Jimena, ¿y en qué parte de este proceso integral que acaba de comentar justamente Iker puede entrar Chapter Zero? Es decir, puede entrar tiene necesariamente que comenzar desde la sensibilidad, puede entrar ya en un punto más intermedio. ¿Cómo se abordaría la aportación que hace justamente el capítulo 0 en este proceso? Que la verdad sí no es tan fácil, hay que trabajar mucho, pero me gustaría saber desde dónde puede comenzar justamente el capítulo 0. Mira, Roberto, entramos desde distintos puntos de vista, ¿no? Y distintos ángulos a colaborar con Viva para realmente tener un impacto y un llamado a la acción realmente a los consejeros. El modelo de Chapter Zero México está diseñado justamente para poder informar, formar y acompañar a los consejeros, ¿no? En este proceso de transición a la economía neutra en carbono. Y lo hacemos a partir de 3 ejes estratégicos. Y en esos 3 ejes estratégicos está nuestra colaboración con Viva también. El primer eje es justamente la formación continua de consejeros. Lo que nos dimos cuenta en estos 2 años que dice Yves de estar trabajando y diseñando una organización que realmente pudiera tener un impacto en México, es que a diferencia quizá de otras latitudes donde estos temas están un poco ya más avanzados o están siendo dialogados desde otros puntos de vista, en México teníamos el compromiso y la necesidad de entrar a acompañar a los consejeros desde la formación. Es decir, la necesidad de profesionalizar consejeros en materia climática. No nada más, y así también queremos evitar el greenwash, no nada más es una plática y una conversación sobre cuáles son los principales riesgos y oportunidades del cambio climático y en 2 días o 3 horas te dejamos con una visión distinta después de un curso o un webinar, ¿no? No es cómo realmente formamos programas de educación continua
para que los consejeros realmente y las consejeras realmente generen una ventaja competitiva con estos temas, o sea, que de verdad sea un semillero, chapter, de consejeros y consejeras que puedan estar sentados en esas juntas directivas por su conocimiento en estos temas. No serán quizá los grandes expertos, pero sí van a tener una claridad muy, muy concreta de cuáles son estos riesgos y cómo se afronta esta crisis climática. Y en ese sentido, tenemos este diseño de programas, de cursos de educación ejecutiva y masterclasses, por ejemplo. Uno de nuestros grandes aliados en este tema es el EGADE Business School del TEC de Monterrey. Con ellos estamos ya desarrollando el primer programa de gobernanza climática para consejeros en México. Estamos esperando lanzarlo hacia el segundo semestre de este año. Y con Viva vamos a hacer en esta parte de formación una serie de masterclasses, ¿no? Un par de masterclasses en el año en donde podamos abordar estos temas de forma muy profunda, ¿no? O sea, lo que queremos con este eje es realmente profesionalizar, como les digo, la posibilidad de los consejeros de empujar estos temas y de empujar una agenda climática en el Consejo. El segundo eje es el desarrollo de las habilidades de los consejeros, porque, ok, ya sé, pero ¿y ahora cómo lo hago? Y ahí es donde viene el programa Viva 360 Sostenible, o herramientas como las que estamos desarrollando con Deloitte México y América Latina, que es justamente un diagnóstico a nivel consejo de cuál es el estado de madurez de los temas de gobernanza climática en estos consejos y cuál es el estado deseado y cómo ayudarles a trazar esa ruta, ¿no? Que les permita ir cerrando brechas en los 8 principios de gobernanza. Y con Viva, específicamente en el programa, hay todo un componente, como lo hablaba Iker, que tiene que ver con gobernanza, porque efectivamente estas cosas empujan y se impulsan desde el gobierno. Entonces, hay un componente de gobernanza en este programa de Viva 360 Sostenible, y ahí lo que vamos a generar es contenidos, vamos a generar herramientas también que sean las que nos permitan acompañar y equipar, ¿no?, a las emisoras del mercado local con el conocimiento necesario y las herramientas para empujarlo, ¿no? Y hay un tercer eje que no es trivial, es el que normalmente casi todos hacemos, que es el eje de la comunicación y la difusión, ¿no? Y ahí en ese también estamos trabajando con Viva en una serie de webinars muy específicos sobre esta materia. También hay, por ejemplo, de nuestros aliados estratégicos es HSBC. HSBC ha impulsado estos temas y es aliado, de hecho, no solo de Chapter Zero México, sino de la iniciativa de gobernanza climática a nivel global. Es un fuerte aliado en esto, y con ellos también vamos a generar un ciclo de webinars sobre esto, ¿no?, ya en la parte más de comunicación y difusión. Y déjame preguntarte un tema que tiene que ver con la brecha generacional. A ver, lo que tú comentabas en tu presentación sobre estos quizás idealistas hippies. ¿No es más complicado que un consejero joven que tiene como más sensibilidad ya por el entorno hacia estos temas, que un consejero que ya tiene mucha experiencia, pero que también muchos años? ¿Cómo buscar o cuál sería en este contexto como la parte ideal o el candidato ideal para poder absorber estos principios, para entender la responsabilidad tan grande que tiene en la toma de decisiones a través del Consejo de Administración? Híjole, pues muy buena pregunta. Cuando tengas cualquier idea, nos la compartes, por favor. Mira, o sea, ¿qué hemos aprendido en estos 2 años? O sea, y te voy a dar algunas conclusiones que hemos llegado, porque hemos tocado muchas puertas, hemos hablado con cantidad de gente. Lo que ya nos queda muy claro es, en esta etapa de nacimiento de Capítulo Cero México, tenemos que ir con aquellos que estén plenamente convencidos de que esta es la única opción.
Porque si no, y por eso estamos sentados aquí con María y con Iker y contigo. Y por eso tenemos a la Junta de Gobierno que tenemos y por eso tenemos al Comité Ejecutivo que tenemos. Porque todos estamos plenamente convencidos que no hay de otra, ¿no? Y estamos dispuestos a hacer lo que se requiera para enseñarles a otros el camino. Eso es lo que significa liderazgo. Liderazgo es enseñarle a los demás cuál es el camino. Los que quieran asumir ese liderazgo y su responsabilidad, la responsabilidad que conlleva el ser un líder, pues digo, por favor, comuníquense porque eso es lo que requerimos. Esto no es un ejercicio de publicidad. O sea, esto es un ejercicio realmente de reflexión y de creación y construcción de soluciones que nos ayuden a lograr esta transición y además hechas a la medida de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia. O sea, somos mexicanos y tenemos mucho que aportarle al mundo porque somos claramente uno de los líderes en todo el mundo hispanoparlante. Tenemos una economía, que tiene un gran potencial. Hoy mismo me decían que México es el 7º país del mundo con más edificios LEED certificados. O sea, el potencial que tenemos como país, ahora sí, que nadie lo tiene. O sea, y lo que necesitamos es atraer a esos que están dispuestos a ser los primeros que adopten pues, estas herramientas que estamos desarrollando entre nosotros, para nosotros. Nadie nos va a dar una solución, la tenemos que crear nosotros. Y esa es parte del compromiso, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una oportunidad extraordinaria de que no nos estén diciendo una receta para lograr las cosas. Y ahí es donde tenemos que salir y nosotros proponer cuáles son las soluciones. Como Bolsa de Valores están proponiendo formas en las que los inversionistas puedan colocar su dinero, ayudarle a las empresas a transitar a esta economía neutra en emisiones de carbono a través de la aplicación de principios ASG. Es lo que hoy tenemos. Pero ¿cómo aplican los principios ASG? No hay una fórmula. Todo el mundo está todavía tratando de determinar cómo vas a medirlo, cuáles van a ser los parámetros. Las AFORES que ya están obligadas a hacer un análisis ASG de sus portafolios, pues no hay una taxonomía clara a nivel mundial. Esto es una oportunidad para presentar soluciones y propuestas, ¿no? Y Nader Ayo y Gebel, como despacho, somos abogados corporativos y financieros y para nosotros esta es la forma en la que podemos contribuir como despacho de abogados a crear la realidad en la que queremos vivir. O sea, no vamos a esperar que nadie nos dé la solución. No estamos acostumbrados a ellos. Generalmente nuestros clientes vienen a pedirnos que les digamos cuál es la solución a un problema que todavía no existe. Ahorita tenemos esta oportunidad y como humanidad y como profesionista y como persona y como mexicano y como padre de familia y como esposo y como amigo, este es el momento, para el cual todos nosotros nos hemos preparado. Por supuesto, por supuesto. Si me permiten, ya tenemos varias preguntas para Capítulo Cero. ¿Qué tengo que hacer para unirme a Capítulo Cero México? Pues la verdad es que Esta es la buena, esta es la buena. Esta es la buena. Acá. Es un proceso sencillo, ¿no? Y la idea de todo esto es realmente poder crear una comunidad de consejeros en México comprometidos con la gobernanza climática justamente para transitar a una economía neutra antes del 2050. Y entonces, literal, hay que ir a la página, ¿no? Que la página es www.chapterzero.mx y ahí hay una sección que se llama Hazte Miembro y ahí vamos a ver desplegado el tipo de asociado que quiere ser con Chapter y puede ser asociado consejero, evidentemente, pero también puede ser asociado aliado y asociado experto y asociado benefactor también, ¿no?
O sea, también hay las diferentes modalidades en las que puedes unirte a esta iniciativa, y de verdad hago un llamado a los consejeros y a las consejeras para que se suman, para que empecemos en México a consolidar esta comunidad de consejeros y consejeras comprometidas con la gobernanza climática. Muchas gracias. Estamos un poco apretados con el tiempo, nos podríamos pasar las horas preguntas. aquí. Y rápidamente, para Viva, ¿cuáles son los principales puntos débiles que están observando en las emisoras para que logren incorporar la sustentabilidad corporativa? A ver, Iker, ¿o quieres que me aviente yo? No, si quieres, me la aviento. Yo diría que el principal tema es convencer al consejo y a todas las diferentes direcciones que no es un costo, que es una inversión. Sí estamos todavía peleando con, como decía Yves bien, pues con varios escépticos todavía. Entonces el primer paso es verlo como una inversión. Y es una inversión a largo plazo en donde la compañía va a ser mucho más resiliente que el resto, y es una oportunidad donde pocos han avanzado, entonces pues obviamente crea un distintivo mucho más atractivo para los inversionistas, para la sociedad, para el regulador, etcétera, ¿no? El segundo diría que es la recopilación de la información, de los datos que mencionábamos. Eso es uno de los principales pain points que estamos viendo en las emisoras del mercado local. Sí son cuestionarios desde 150 a 500 preguntas, entonces no suele ser un tema sencillo. Mucho también de lo que nos enfrentábamos o lo que nos estamos enfrentando es que a veces, pues digamos, la dirección es no se metan con la parte operativa, pues no, al revés, es integrarlo a la columna vertebral de la parte operativa del modelo de negocio. Entonces diría que ese es el segundo. Y el tercero es la parte del reporteo. La verdad es que pocas compañías en México realmente tienen reportes no financieros que sí vengan con el set de metodologías que se están pidiendo por parte de los inversionistas y los reguladores extranjeros. Entonces, esa es una parte esencial, el poder elevar estándares en México a que estas empresas realmente sí mantengan un cierto nivel de rigurez en estas cuestiones. Esos son los principales 3 temas que yo vería en México. Perfecto, gracias, Iker. Bueno, también preguntan cómo obtener acceso a la red de consejeros. Ya lo había comentado justamente Jimena, entrar al sitio y ver todas las categorías, toda la información está ahí disponible. ¿Quiénes son las entidades que han emitido bonos sostenibles y qué tipo de proyectos de mitigación o adaptación, además de los de energía solar, están llevando a cabo? La verdad es que tenemos emisores, gracias a Dios. Empezaron por emisores de tipo gubernamental, bancas multilaterales. Y esto claramente pues fue los que van abriendo camino, y está bien, porque de ahí hubo un impulso bien importante y una cascada hacia los propios corporativos. Y eso es increíble ver hoy, que las empresas son las que están acercándose a los mercados, buscando este tipo de emisiones, habiendo comprobado que otros pues, emisores distintos tuvieron éxito, y aventarse con todas estas problemáticas que comenta Iker. Creo que lo más relevante que por lo menos me ha tocado a mí ver es, pues entienden muchas de ellas el valor de empezar todo este proceso, pero ven por supuesto la carga que significa para ellos también poder tener toda esta estrategia complementaria alrededor, que genera obviamente pues cargas y otras responsabilidades. Y entonces esta disociación es lo que a veces pues, o sea, los echa para atrás. Entonces yo creo que por eso es tan importante que en el core de la estrategia, en el board y en el top management se comprenda la importancia de que esto se haga en toda la institución, en todos los niveles, porque como dice, que es totalmente una inversión que va a retribuirle a la empresa 5 veces el tamaño de la intención de la demanda. Entonces yo creo que vale la pena. Me encanta pensar que hoy los corporativos caminamos para allá, y bueno, pues veo un 2022 con más apetito y con más participación también de empresas de otras industrias.
Y ya lo decías, María, teñir de colores, ¿no? No solamente el verde, Totalmente. ya Ya viene vienen otro, otros colores. ya vienen otros colores. Pero esta pregunta es muy interesante y seguramente Iker nos va a poder contestar. En tu experiencia, ¿cuál es el spread de tasa de interés que han visto entre un bono ACG y uno no ACG? Y si consideran que este spread se está haciendo cada vez más grande, entre más apetito hay en el mercado para este tipo de instrumentos. Nos hablabas en una de tus respuestas sobre la sobredemanda que han tenido algunos bonos. ¿Has notado esta diferencia? ¿Qué tanto es? Mira, te diría que nada más para comparar el mercado mexicano. En el mercado mexicano ya llevamos 56 bonos de este tipo. Nada más el año pasado en mercados extranjeros como el alemán salieron como 500. Entonces, obviamente, el mercado mexicano se está desarrollando, está migrando para allá. Hoy en día sí tenemos inversionistas sofisticados, pero obviamente tienen que ir avanzando también a crear diferentes incentivos también para que las compañías avancen para allá. Hoy en día, si se hace un análisis, no hay un costo de financiamiento, digamos, benéfico de estos 56 bonos. Definitivamente ya en el mercado secundario hay una menor volatilidad porque hay una mayor lealtad de parte de los inversionistas. Las discusiones, que eso es parte también del 360 Sostenible, es diálogo con los inversionistas, en donde entra este beneficio. Entonces, por ejemplo, uno de los bonos que vemos con muy buenos ojos entrando a América Latina y a México son los bonos ligados a la sustentabilidad, en donde el compromiso es futuro. Entonces, si una emisora quiere salir en los próximos 5 años con un bono, pues lo que vamos a revisar es el compromiso de cada año, si lograron sus KPIs y sus Sustainability Performance Targets. En esa revisión tendrán un diálogo con el inversionista. Si tienen unos KPIs superiores o mantuvieron sus KPIs bien, hay un step down en la tasa. Si ellos no lograron sus KPIs, pues obviamente hay un incremento en la tasa. Es un instrumento que la verdad lo vemos con muy buenos ojos tanto para el lado de los inversionistas como para el lado de las emisoras. Entonces, te diría que es un mercado que se está desarrollando de manera rápida, fuerte, pero que en este momento, poco a poco en estos tipos de diálogos, es donde realmente cuando ya tengamos un mercado mucho más robusto en este tipo de cuestiones, sí vamos a ver una mejora en los costos de financiamiento. Bueno, perdón. Y para comentar nada más, digo, el mercado de valores es obviamente de los primeros que está lanzando este tipo de iniciativas, pero esto se va a permear a la banca, se va a permear a cualquier esquema de financiamiento, desde una startup que también quiera levantar dinero, ya van a tener que empezar a hacer disclosure de temas de ACG. Eso lo que acabas de decir es bastante, que empiece a madurar esto, ¿no? ¿Quiénes son las instituciones certificadoras de los bonos? Jimena, no sé quién quiere contestar. Hay un proceso también, lo hablamos al inicio, de esta alineación de organismos internacionales, de iniciativas que están buscando justamente eso, promoverlo y que sea lo que se dice que es, ¿no? Mira, tenemos a las 5 calificadoras que operan en el mercado local, 2 nacionales, 3 internacionales. Tenemos un Standard & Poor's, un Moody's, un Fitch, tenemos a HR, a Verum, esas son las calificadoras. Todas ellas han integrado dentro de su portafolio de servicios la parte de Second Party Opinions. Después tenemos también integradas otras 5 certificadoras internacionales. Tenemos muy importante Sustainalytics, que se ha llevado gran parte de las certificaciones en México. Tenemos un Carbon Trust, tenemos Apex. Tenemos a diferentes instituciones que también poco a poco se van especializando al realmente poder hacer ratings de este tipo, tanto de bonos como de las empresas que operan en capitales. Y esas son las diferentes entidades a las que una emisora del mercado local o potencial emisora también se va a tener que acercar, ya con un marco de referencia, con un estudio de materialidad, a poder presentar el caso a la certificadora. La certificadora va a hacer un análisis detallado de todos los principales datos que conforman el framework, y con esto pues, te van a dar una calificación, y esta calificación pues, obviamente es la que va a revisar el inversionista. Perfecto. Y un comentario nada más al respecto, digo, para fortalecer el mercado hacia el futuro. O sea, muchas de las emisiones que oímos que son verdes, etcétera,
no tienen la doble calificación. O sea, hay que ser más rigurosos cuando hablamos de que si este bono es verde o sostenible o no, porque o sea, digo, del análisis que hemos estado haciendo, del monitoreo de muchos de estos, no lo son, ¿eh? O sea, digo, no hay una obligación de invertir el dinero bajo ciertos parámetros, no hay KPIs, no hay nada. Entonces, hay que tener cuidado porque esta es una forma en la que el mercado puede perder credibilidad. Y por eso estamos trabajando con actores tan serios como Viva, que están asegurándose de que esto se haga de una forma correcta para reforzar esa confianza en el mercado de inversionistas que saben que están invirtiendo en alguien que realmente está haciendo las cosas correctamente. Perfecto, muchas gracias. Hay algunas que ya de alguna u otra manera se han contestado, pero esta creo que suena interesante, muy interesante. María, ¿cuál podría ser el principal obstáculo para que más empresas se sumen a los criterios ASG y adopten los 3 conceptos y no solo uno? O sea, que adoptaran ambiental, social. Solo uno de esos 3. ¿Cómo hacer para que estén en realidad adoptando esto? Porque no pueden estar así, ¿no? Digo, son los 3. A ver, claramente empieza de nuevo por la visión y el diseño de la estrategia que viene del board. Y yo creo que ahí es donde se genera pues el camino que la empresa aspira. Y de ahí emanan las iniciativas que ejecuta el propio equipo. Entonces, si el board tiene esa visión de convertir a la empresa en una empresa sólida, obviamente en su gobierno corporativo, porque de hecho por eso tiene a ese board empujando, pero que tenga esas características que la hagan distinto, que la hagan diferenciarse en términos ambientales, sociales y demás características que puedan complementar obviamente su estrategia en este sentido. Creo que ese es el lugar en donde se va a gestar el real cambio para una empresa, ¿no? Entonces, pues me parece, creo que los principales obstáculos son los que estamos intentando abordar en Viva. O sea, por supuesto entendemos la complejidad, entendemos que esto no es que un día quiero hacerlo y al día siguiente lo hago. Hay procesos, es un camino, pues una estructura que hemos intentado diseñar de una forma eficiente con 10 soluciones, justamente para lograr que las emisoras se encuentren este proceso más sencillo y tomen los pasos indicados para llegar a tener estos cambios. Creo que en esas soluciones, y ojalá que puedan darnos la oportunidad de platicárselos si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, justamente están diseñadas y formuladas para encontrarles procesos mucho más sencillos que efectivamente los lleguen a la consecución de esas estrategias. Hay que dejar de ser espectador para convertirlos en actores, porque esto nos perjudica a todos, sin ninguna distinción. El evento Gobernanza Climática en los consejos, una oportunidad estratégica para las empresas, pues estamos cerrando ahora sí que con la cereza del pastel, porque ahora viene justamente la firma de esta alianza estratégica que va a reforzar todavía los avances que tiene Viva, los planes que vienen. Ya nos platicarás de qué color es, María, por favor. ¿Cuál es ese color? Y bueno, y capítulo 0, que con estos trabajos, estas iniciativas de profesionalizar y hacer todavía las decisiones mucho más sustentadas, e insisto, hay que pasar ya a la acción inmediata. Vamos a hacer justamente en un momento más la firma de esta alianza estratégica. Vamos a hacer un pequeño cambio para justamente dejar todo listo y hacer signar justamente este acuerdo. Muchas gracias. Gracias. A continuación realizaremos la firma de la alianza estratégica entre la Bolsa Institucional de Valores y Chapter Zero México. Como presidente de Chapter Zero México, firma este documento Yves Ayot.
La directora general de Viva, María Ariza, firma esta alianza. Aide Yamilet Olmos, copresidenta de Chapter Zero México, firma también este documento. Participa también en esta firma Jimena Marván, directora ejecutiva de Chapter Zero México. Héctor Arangua, secretario técnico del Comité Ejecutivo de Chapter Zero México, firma este documento. Rosa María Merena, integrante del Comité Ejecutivo de Chapter Zero, firma esta alianza. Íñigo Orbañanos, integrante de la Junta de Gobierno de Chapter Zero, firma también este documento. Como integrante del Comité Ejecutivo de Chapter Zero, firma este documento Miguel Quintero. Participa también en esta firma Iker Vinajeras, de Relación con Emisoras y Soluciones ASG de Viva. Les agradecemos su asistencia a este evento y les deseamos a todos muy buenas tardes.